Hola chicos, en este video vamos a hablar acerca de las características y el uso cotidiano de los imanes. Para comenzar a hablar de los imanes, primero debemos de comprender un concepto muy importante que es el magnetismo. El magnetismo no es más que la propiedad que tienen ciertos materiales para atraer o repeler a otros materiales, como por ejemplo los imanes, y algunos metales como el hierro, el níquel y el cobalto tienen esta propiedad, por lo tanto se dice que son magnéticos. Bueno, en un momento más vamos a hablar acerca de los imanes de forma específica, pero bueno, los podemos encontrar de distintas formas en nuestra vida cotidiana. El hierro lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunos tornillos y clavos. También, por ejemplo, el níquel es un metal que en la antigüedad se utilizó para sustituir a la plata en las monedas. Y el cobalto es un tipo de metal que se utiliza mucho en dispositivos electrónicos, como por ejemplo los teléfonos, las computadoras, las tablets, las televisiones, radios, etc. Entonces, los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraer a otros metales. Y bueno, podemos encontrar dos grandes formas de imanes. La primera, de forma natural, que también se le llama magnetita. La magnetita es un mineral que podemos encontrar en la naturaleza y tiene la capacidad de atraer pequeños pedazos de hierro sin tocarlos directamente. También podemos encontrar algunos imanes que son artificiales. Y bueno, estos imanes adquirieron la capacidad de atraer a otros, es decir, son magnéticos, ya que fueron frotados anteriormente por otro imán. Ahora, ¿cuáles son las características de los materiales magnéticos? Es decir, de los materiales que pueden atraer a otros, en su caso metales. Bueno, la primera característica es que estos materiales tienen un campo magnético. ¿Y qué es eso? Bueno, el campo magnético es el espacio donde se manifiesta la atracción o repulsión, es decir, como que los rechazan de otros objetos. Y mira, aquí tenemos un ejemplo. Esta barrita que se ve aquí, que tiene una N y que tiene una S, que más adelante vamos a ver qué significa, es un imán. Y si nosotros pudiéramos ver el campo magnético, lo veríamos de esta manera. Podríamos ver cómo sale de él una fuerza que puede atraer o puede repeler otros objetos. Ejemplo, si yo voy acercando poco a poco un imán hacia un metal, como en esta imagen, automáticamente esos metales van a atraerse o van a repelerse, depende de cómo esté orientado el imán. Entonces, ese campo magnético es la distancia, es el espacio en donde sale la fuerza y puede repeler o atraer algunos otros metales. La segunda característica de los materiales magnéticos es que tienen polos magnéticos. Y bueno, ¿qué es esto? Son los lugares en el imán, la parte del imán, donde se concentra la fuerza magnética. Y bueno, por lo regular se encuentran en los extremos de los imanes y son llamados de la siguiente manera. Un extremo se llama polo norte o polo positivo y el otro extremo se llama polo sur o polo negativo. Podemos encontrar imanes en distintas formas y presentaciones. Por ejemplo, podemos encontrarlos como si fueran una U o también los podemos encontrar como si fueran una ruedita o también pueden ser una barrita. Fíjate que en cada uno de estos imanes, aunque se ven de forma distinta, todos tienen un polo norte y un polo sur, o un polo positivo y un polo negativo. Fíjate, aquí este que tiene como una U, este extremo tiene su polo norte, que sería su polo positivo, y del otro extremo tiene su polo sur, que sería su polo negativo. Este, aunque es una ruedita, también una de las partes es el polo norte y la otra, la contraria, es el polo sur. Y también entonces ya dijimos que polo norte es polo positivo y polo sur polo negativo. Y en esta barrita, por último, también tenemos un polo norte, que es un extremo, su polo positivo, y del otro extremo tenemos su polo sur, que es su polo negativo. Todos los imanes tienen estos dos polos y en un momento vamos a ver por qué son muy importantes.
Que los materiales magnéticos tengan polos magnéticos, polo norte o polo positivo y polo sur o polo negativo, es importante porque los imanes tienen muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Y para eso, los científicos o los creadores de esas aplicaciones en nuestra vida cotidiana debieron de conocer primero lo siguiente. Polos iguales, es decir, por ejemplo, polo positivo con polo positivo o polo norte con polo norte, se repelen o se rechazan. Si tú tratas de juntar un imán que tenga en un extremo polo norte o polo positivo y el otro imán también que tenga aquí polo norte o polo positivo y los juntas, vas a sentir una fuerza como si se quisieran repeler, como si se quisieran estar rechazando. Y lo contrario es que polos opuestos se atraen. Si de un lado tengo un imán que tiene polo negativo o polo sur y del otro lado tengo otro imán que tiene polo positivo o polo norte y los trato de juntar, vas a sentir cómo tratan de atraerse, cómo se unen automáticamente. Porque ya dijimos entonces que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen o se rechazan. Vamos a ver ahora sí cuáles son esas aplicaciones de los imanes y por qué también es esto muy importante. En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos imanes, más de los que nos damos cuenta, como por ejemplo cuando abrimos y cerramos la puerta de un refri. Seguramente cuando has abierto o has cerrado la puerta de tu refri, sientes como que una pequeña fuerza que te atrae para que la cierres. Esto es porque dentro de la puerta de nuestro refri hay imanes. Uno está orientado en un polo positivo y el otro está orientado en un polo negativo. Ya dijimos que polos distintos se atraen. Por lo tanto, entonces es así como funciona la puerta de nuestro refri. Cuando estás a punto de cerrar la puerta, esa fuerza lo jala, se atrae y entonces se sella automáticamente. Esa misma función de los imanes, cuando los orientamos de forma distinta, es decir, un polo negativo y un polo positivo para que se atraigan, también lo podemos encontrar en algunas carteras o en algunas bolsas. Y entonces estos broches posibilitan que pues no se salgan tus monedas o tus tarjetas o bueno, lo que tengas adentro. Otra aplicación de los imanes es los imanes que pegamos en el refri. Tienen un pequeño imán muy pequeñito que se puede adherir al metal del que está hecho nuestro refri y no se caen. Aunque tú abras la puerta y la cierres, esos imanes hacen que se quede adherido al metal del refri. A menos de que, claro, tú con una fuerza más intensa, es decir, por ejemplo con tu mano, vayas y lo quites y a lo mejor lo pongas en otro lado. Otro uso cotidiano de los imanes es en el área industrial, es decir, en las empresas o en las fábricas. En muchas ocasiones necesitan transportar grandes metales o chatarra o hasta automóviles completos. Y para eso entonces utilizan unos imanes gigantescos para poder mover esos metales de un lado a otro. Otro uso cotidiano de los imanes, aunque no nos demos cuenta, es que para que sirvan objetos como las bocinas, los teléfonos, las computadoras, las tabletas o las cámaras fotográficas, necesitan de imanes para su correcto funcionamiento. Otro objeto muy importante que debes de conocer es la brújula. La brújula es un objeto que sirve para orientarnos, para saber si estamos muy al norte o estamos muy al sur. Actualmente ya podemos tener esta aplicación hasta en nuestros teléfonos, pero en la antigüedad era muy importante, sobre todo para los exploradores o los navegantes, como los piratas. Cuando se encontraban en medio del océano y no sabían en dónde estaban y tenían que dirigirse hacia cierto territorio que estaba en el norte, sacaban su brújula y con ella podían saber hacia dónde navegar. ¿Pero cómo es que funcionaba? Bueno, en esta pequeña brújula se encontraba adentro una aguja, como una flecha, esta que ves que se está moviendo. Esta aguja estaba magnetizada. ¿Y cómo funcionaba entonces? ¿Cómo sabían que iba hacia el norte o que se movía hacia el sur? Bueno, se movía gracias a que nuestro planeta está rodeado también por un campo magnético. Sí, así como los imanes, un campo magnético.
De hecho, nuestro planeta tiene entonces un polo positivo o polo norte y tiene un polo negativo o polo sur. De ahí es donde vienen sus nombres. Y entonces, bueno, cuando los piratas estaban en medio del océano y querían saber a dónde ir, sacaban la brújula y la aguja se movía hacia donde estaban de acuerdo al territorio. Entonces, si estaban muy al norte, bueno, la aguja indicaba que estaban más al norte, si estaban más al sur, indicaban que estaban más al sur, etc. Y es así como funcionaba. Todo eso gracias al campo magnético de la Tierra. Y bueno, en este video hablamos sobre el magnetismo, sobre los imanes, sus características y su aplicación en la vida cotidiana. Vamos a estar trabajando este tema en la semana, por lo que si tienes alguna duda o algún comentario o algo que descubras y me quieras comentar, sabes que me puedes escribir y voy a estar en contacto contigo. Cuídate mucho y nos vemos pronto.